el budismo que practico se llama el budismo de la Soka Gakkai. Los deseos llevan nosotros a la iluminación. Pero lo más importante es lo que hacemos con los deseos. Me encanta mi trabajo. Yo soy afortunado de encontrar, ¿sabes? Que he encontrado la masaje. Tiene 3 hijos, ¿no? Sí. Y el dolor de espalda. El dolor de espalda. Que me está ahorita. ¿Qué parte segura su hijo? Acá lo cargo siempre. Lo carga así. Sí, entonces lo siento ¿Y cuándo acá, está haciendo cosas en y la acá. cocina, por ejemplo? Sí, con una mano acá. ¿Cómo? De la derecha, ¿no? Sí. ¿Y cuántos kilos da peso? 8 8 kilos. 8 kilos. Pesa 8 kilos aquí. Ajá. Esta parte, seguramente el bíceps Sí, está. Esta parte se compensa. sí, ahí es donde tengo ya el Opuesto, ¿no? Sí. Ah, lo sabía. Sí, el dolor. Eso. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sapos de otro Pozo. Nos estaremos platicando con personas de habla hispana de cómo fue que llegaron a vivir a Europa, precisamente el país de Finlandia. Hoy tengo la dicha de tener mi primer brasileño en este programa. Él es masajista profesional, practica el jiu-jitsu brasileño, además practica también la religión del budismo y muchas cosas más. También vamos a hablar de hip hop y también de muchas cosas personales. Con él desde Sao Paulo, D'Angelo, ¿no? Santos. Eso es lo que me estabas explicando antes, que siempre tu nombre de aquí lo pronuncian diferente, ¿verdad? Sí, porque lo acento finlandés, en Brasil se G en Finlandia, en Brasil es G. Sí. Entonces mi nombre en Brasil suena D'Angelo, pero en Finlandia todos me llaman de D'Angelo. Yeah. Entonces por eso lo uso Dan, porque es mi Es tu nickname. sí, podríamos decir. nickname, como Sí, porque en español también sería D'Angelo. sí, mi alcunia desde niño, como Dan. Dan. A ver, decime de dónde, qué ciudad es que naciste. Naciste en Sao Paulo, ¿verdad? Sí, yo nací en São Paulo. ¿Cómo es vivir en una ciudad de 12 millones, creo que, de personas que viven ahí, ¿verdad? ¿Cómo se nace ahí? ¿Cómo se crece? La verdad que yo no tenía esta conciencia, ¿no? Porque simplemente nací en São Paulo, pero cuando me he dado cuenta que es demasiado, es una ciudad de una relación de amor y odio, creo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, dirías? porque la gente le encanta, creo que en São Paulo la gente le encanta cola. Que no entiendo, porque si hay una persona que está parada, otro se pone como atrás. La gente le encanta cola, pero sí necesita cola para todo. El metro muy grande, el tren. Hay mucho tráfico en Sao Paulo, me imagino. Demasiado, ¿no? demasiado, sí. La gente creo que pierden tiempo de su vida en São Paulo, lo mínimo, aunque sea coche, transporte público, lo mínimo, una hora y media, eso con buen optimismo, para ir y para volver, una hora y media. O sea, en el día son 2 horas que uno pierde Sí, su vida. por seguro, solamente lo camino de casa para el trabajo. ¿Y tú vivías, dónde vivías en Sao Paulo? ¿Vivías cerca del centro? ¿Cómo es el área? No. Yo soy de la zona este de São Paulo. Y São Paulo es como tiene, como puede ejemplificar, el mapa de la ciudad. Como tiene norte, sur, la parte este, la más grande de São Paulo. La más populosa. Más populosa, sí. Población. Sí, población. Y la parte oeste, que es más corta de São Paulo, pero lo que me preguntaba, la parte... ¿De qué parte eras? Sí, la zona al este, la parte este. Y mi barrio en São Paulo es como muy lejos del centro. Es como el último barrio del municipio de São Paulo, Itaim Paulista. Que es un nombre indígena. ¿Ah, sí? ¿Qué significa? Significa Ita es piedra en tupí-guaraní. Y In pequeña, es como piedra pequeña. Itaim. El barrio de la piedra pequeña. El barrio de la piedra pequeña, sí. ¿Y cómo era vivir por ahí? Sí. ¿Cómo la pasaste? ¿La pasaste muy bien? Yo tengo tres diferentes etapas de mi vida que considero que muy como marcantes, impactantes para mí. Porque cuando estuve niño, recuerdo que no había como, ¿cómo se dice? Asfalto. Sí, Asfalto, sí, es lo mismo. Sí, no había asfalto y había mucha tierra, había mucho espacio para los niños
Y esto te digo que hasta los 12 años, creo yo, ha estado un buen tiempo de cuando estuve niño. Y después, cuando empecé la adolescencia, yo me he dado cuenta que los espacios se faltaban. Sí. No había parques más, no había... Habían construido demasiado. Demasiado. Y como de una manera que São Paulo es una ciudad muy grande, el control, ahora más, pero antes no. Había descontrol, construía por todos lados, me imagino, ¿no? Toda la gente se construía, no importa, no había reglas. Sí, uno se casaba, se construía la casa de su padre, de su madre, de su abuelo, y se expandía. São Paulo, concretamente, la periferia de São Paulo es un caos. Un caos de construcción. Y no hay espacio. Pero cuando vivías por allá, ¿qué era? ¿Tenías cerca todo o tenías que ir lejos, por ejemplo, para ir a estudiar? No, por suerte, yo he estudiado en una escuela muy cerca, con, por ejemplo, 10 minutos. 10 minutos caminando, 10 minutos caminando, sí. ¿Y cómo era ahí el tiempo de escuela? ¿Lo disfrutaste bastante? Me ha disfrutado mucho, sí. ¿Eras travieso? Sí. Todavía tengo buenos amigos de este tiempo. ¿Todavía tienes contacto con tus amigos? Tengo muchos contactos en Brasil de este tiempo. Desde, la verdad que la escuela primaria tengo poquísimos contactos, pero desde el ensino medio en Brasil ya de hoy de 15 años. 15 ahí, años, sí. ¿Tienes todavía contacto con ellos? Tengo contacto con ellos, sí. ¿Estudiaste algo allá en Brasil? Sí, en Brasil, la verdad que cuando yo estuve, el final del ensino, ¿cómo se dice? ¿Del año? Fin del año, ¿no? Sí, ¿no? Yo estuve buscando cursos, lo que puedo hacer. Pero había que, mi criterio es que podría pagar por seguro, porque en Brasil hay la universidad pública, pero es muy difícil. Es difícil entrar. Porque aunque en Brasil todo el ensino es gratuito, el ensino particular de la escuela particular, el primario hasta el final de universidad, el particular, las escuelas son mejor, pero las universidades públicas son las mejores. Entonces es muy estúpido, porque solamente los ricos se van a las universidades públicas. Que universidad pública para todos, ¿no? Pero ahora se empieza más con las políticas. Los ricos van a la universidad públicas. Sí. Y los pobres van a la universidad aunque no tengan. Sí, privado. Pero ¿cuál es lo que hace difícil entrar a la universidad? Digamos, ¿es porque hay demasiada gente o tienes que tener un nivel alto de capacidad, digamos, de puntos? ¿O qué es lo que es difícil entrar a los exámenes? ¿O cuál es yo he leído algunas cosas porque antes había un nivel de personas que no, como analfabetos. Analfabetos muy grande. Pero el ensino público, las escuelas públicas eran muy buenas, la década de 50, 60 hasta 70 en Brasil. Entonces, cuando las políticas de expansión del ensino gratuito y público para todos, se perdió la calidad. Entonces, desde la década de 80 hasta ahora, cada vez más se expandió el número de analfabetos, se cayó, pero las personas no ingresan en la universidad pública porque la calidad se ha bajado muchísimo. Una de las razones, creo yo. Sí. ¿Pero no lograste entonces entrar a la universidad? ¿O sí estudiaste? No entré a la universidad, pero yo lo pagué un curso privado. De masajista. Masajista. Estudiaste ya desde Brasil, estudiaste eso entonces. Desde Brasil. En 2001 yo lo hice la aplicación para la escuela de masaje y lo que más me interesaba que era una escuela de masaje japonesa. Japonesa. Es que la cultura en Japón, en Brasil hay bastante de japoneses. Hay mucho, sí. Creo que es el país del mundo donde hay más japoneses después de Japón. Sí. Creo que de tercera a la cuarta generación.
También en Brasil también hay mucha mezcla de polacos, ¿verdad? Polacos, alemanes. Sí, el sur de más que Brasil todo, ¿no? es más que todo. São Paulo es, sudeste, en español se dice, Sí, sudeste. Y la parte de Brasil del sur, donde hay más como polacos, alemanes, hay ucranianos. También bastante. Hay Están de muchos. moda ahorita los ucranianos. Sí, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas ya fuera de Brasil? Este año, 2002, se cumple 15 años. 15 años. 15 Ya años. fuera. Ya cuando uno regresa es totalmente diferente, ¿verdad? Sí, Ya cada vez que es regreso, sí, sí. Pero de ahí de Brasil, ¿cómo se te dio la oportunidad? Fuiste a vivir a Portugal, me habías contado también. Sí, ¿verdad? porque cuando mi curso tardaba 2 años y medio en Brasil, curso muy fuerte, muy bueno, aprendí un montón, pero sentía necesidad de una experiencia fuera de Brasil, como, pero Las ganas de salir. la ¿sí? gana, sí, De ver otros mundos. tenía esta la gana desde niño, pero yo empecé a hacer un proyecto, pero siempre había cosas en mi vida que no podía como realizar este proyecto, Sí. pero yo perdí a mi papá muy temprano, con 16 años. Ah, sí. Sí, y después como había 16 para 17, y con 18 años asesinaron a mi hermano en Brasil, sí. Y esto fue un duro golpe para, Me imagino, para la familia, mi ¿no? familia, sí, Sí. sí. Y estaba mi hermano que era 7 años más viejo que yo, y nosotros somos una familia así que éramos de 7 con este hermano, sí, ahora somos de 6, como 3 hombres y 3 mujeres. 3 y 3. Sí, yo soy del medio, ¿entiendes? Sí. Sí. Entonces yo de una manera lo cogí la responsabilidad de mi familia, soporté a mi mamá, mis hermanos, había hermanos más pequeños, entonces yo estuve esperando el tiempo, el momento, cuando llegado 2006, esta la hora, sí. De Sí, salir. de salir, sí. Mis hermanos ya estaban más granditos, ¿no? ¿Y eres el único que estaba de tu familia fuera de Brasil? ¿o Sí, tienes soy lo único. el único que Sí, soy lo único. Sí. De ahí decidiste irte a Portugal. Sí, yo le decidí Portugal porque no hablaba ningún otro idioma que no portugués. Pero ¿cómo, digamos, para los brasileños, el portugués de Portugal es bastante entendible o, Sí, o hay cosas? la verdad que se entiende, pero cuando está dentro, ya hace como, ¿vale? Como, por ejemplo, cuando mira la noticia en el televisor, que se siente como, ¿a qué idioma está hablando? Esto no es portugués, ¿sabes? Parece que... Más formal. Más formal, que, por ejemplo, los portugueses usan tú, el pronombre, ¿no? Como tú, você, vos, tú, pero lo usan cuando es muy íntimo. Íntimo, ajá. En Brasil Se puede usar a todo el mundo. en Brasil se usa você. Você. Sí, se usa para todo. Sí, en la duda yo llamaba a todos de señor. señor. Sí, Aprobemos. No me llames de señor. Puedes tratarme por você, por tú. Ya. Sí. No hay mistake. Sí. Igual, por ejemplo, en Guatemala nosotros decimos el tú, también es muy personal. Realmente. Sí. Muy personal. A los hombres no le decimos tú. Además, yo te diría tú, ahora estás tratándote de tú, pero no es un poquito así como que muy raro, ¿no? Sí. Entonces se trata de vos, siempre de vos, sí, de vos. Pero de usted, que si alguien le conoce por primera vez, alguien se trata de usted, o uno trata también de evitar que no tratar de tú ni de vos, sí. hasta que cuando mira uno cómo es la persona, ¿verdad? Sí. Entonces hay bastantes límites con eso. Pero en otros países, sí, de Latinoamérica, el tú es el que usan. Tú, sí. Ya, tengo una historia que tenía un cliente que ya estaba haciendo masaje por 3 años, creo yo, 4 años. Yo visitaba mucho en su casa, como domiciliar, las masajes. Y había un día que D'Angelo, te digo una cosa. Yo trataba por señor, siempre. Te digo una cosa, yo creo que ya está demasiado tiempo en contacto y haciendo masajes, haciendo un buen trabajo, pero puedes tratarme de tú, no necesitas tratarme de señor. Yo estaba una persona muy formal, ¿sabes? ¿Eso fue en Brasil? Sí. No, en Portugal. En Portugal. Sí, una experiencia muy... yo, vale, siempre trata.
por veces la fuerza de los hábitos, yo llamaba al Señor, no, dígame tú, no pasa nada. ¿Y cómo es para los brasileños vivir en Portugal? Digamos, ¿hay buena química con los portugueses? ¿O? Hay buena química, sobre todo con la cultura de Brasil, es muy consumida en Portugal, ¿Sí? puede decir así, que los portugueses saben más de nosotros, creo, que nosotros de ellos. De ellos. Sí. Aunque en la base de la escuela nosotros tenemos una base muy buena de la historia, de la relación portugués-Brasil. Sí, pero tienen la misma versión de la conquista ustedes, la que escuchan en Brasil, tanto. ¿no? Hay demasiados chistes, porque los portugueses son muy pragmáticos comparable con... Creo que los del hemisferio norte, del sur, la gente son más pragmáticas. Por ejemplo, en Brasil nosotros somos informales. Sí. Por ejemplo, tú da un ejemplo. Se va a un bar, un pub, tú lo pides, no sé, va a un bar y pide una Coca-Cola. El atendente ¿cómo se llama? ¿Atendente? Sí, el bartender. El bartender te lo llega con la coca, te pregunta, ¿vaso o una... Nosotros decimos pajilla, pero sí. Pajilla, sí. Vaso o pajilla, ya. Y si tú lo pides una Coca-Cola en Portugal, te lo sirve una Coca-Cola. Ya está. Es como directo, ¿sabes? Frontal, directo. Sí. Pero en Brasil no, nosotros somos informales. Somos más relajados. Relajados. Más caliente, de tierra caliente. Creo que sí. Pero ha sido una experiencia muy increíble para mí vivir en Portugal por 6 años. 6 años estuviste viviendo en Portugal. Sí. Y yo aprendí mucho acerca de mí, acerca de Brasil, más como... Pero así como los brasileños que, digamos, están en Latinoamérica, que todo alrededor habla español, sí, digamos, creo que saben ustedes más de los países de afuera que los latinoamericanos de Brasil un poco, ¿no? Sí. ¿Consumen ustedes bastante televisión, música de otros países de Latinoamérica o más que todo? No mucho, ¿verdad? verdad, ustedes tienen una lástima. Escena musical bastante grande en Brasil. Es una lástima, pero una vez he estado con un mexicano hablando acerca de este tópico, ¿no? Y me ha dicho que ustedes en Brasil pasan lo mismo que nosotros en México. Pagamos por la grandeza. Sí, como muy grande, como un territorio muy grande y se están muy dentro, inmersos de su propia se produce y se y consume. Y yo, sí, es verdad. Y nosotros en Brasil tenemos aparte que hablamos portugués, ¿no? Sí. Y que no es increíble, que Brasil es una dependencia muy grande, tanto que... ¿Cuánta es la población de Brasil? ¿Cuántos millones son? Ahora, el último estadística decía 210 millones. Hay consumo interno. Hay consumo interno, sí. Hay consumo interno, sí. Solamente São Paulo, mi ciudad, como la capital, 13 millones. Sí, son 3 veces más que Finlandia. Y todo el estado de São Paulo, como 33, 40 millones. Ahí. Así que estabas hablando anteriormente, hablábamos de que el Chavo del Ocho fue bastante famoso. Pero ¿cómo es que le dicen en Brasil? Chávez. Chávez. ¿Ocho o cuál? No, hay solo 8. Chávez. Solo Chávez. Kiko, como decían a Kiko. Kiko se llama Kiko. Se llama Kiko, sí. Chilindrina. Kikiña. Y... ¿Quién estaba más? El Don Ramón. Don Ramón. Todo le encanta Don Ramón. Hay como tijeres de Don Ramón. Camisas como... Es un símbolo, Don Ramón. Es un símbolo, sí. Todo le encanta Don Ramón. Lo usan bastante para... Es el Seu Madruga. ¿Cómo? Seu Madruga. Seu Madruga se llama. Seu Madruga, sí. Pero, ¿es un nombre eso o...? No, Madruga... ¿Alguien que se levanta temprano? No. Sí, alguien que levanta temprano, sí. Sí, hay esta connotación, pero sí. ¿El señor Barriga? Señor Barriga también. Barriga, sí. El profesor Girafales. Ajá, también, igual. También, igual. Y la mamá de Kiko, ¿cómo es que se llamaba? Doña Florinda. Sí, Florinda, sí. Odiada por todo. Señora Florinda, sí. Igual para nosotros, digamos, la Xuxa fue bastante conocida, ¿no? ¿Y la Dona Clotilde? No. La señora que usa... Doña Clotilde. Sí. Doña Clotilde, sí. Se decía la bruja, el chavo, los niños, ¿no? Se decía la bruja bruja de 61. De 71. 71, sí. Pero señor Madruga era un gentleman. Sí. Como
evitaba trabajo, es verdad, pero un gentleman. Respetaba. Nunca he llamado la dona Florinda de bruja. Sí, siempre. Y nunca como ha levantado la mano para Sí. madre de Kiko. Sí, era un gentleman. Yo vi un video, no sé dónde fue que lo vi, que llegó, creo que fue en Brasil, eso, donde el señor Barriga llegó a Brasil. Y en un sí. show, no sé si fue en Brasil o en Chile, que llegó alguien vestido como Don Ramón y le dio un cheque. Aquí está todo el dinero que le debo. Sí, Decía. sí. Pues Ramón ya había muerto ya hace Sí, años, ¿no? sí, Y empieza a sí, llorar sí, ahí sí, así sí. sobre eso. Sí, fue un comediante. Un de comediante. Brasil, ¿Fue en Brasil, entonces? Sí, que ha invitado para un programa de stand-up. No stand-up, es como talk show. Sí. Como talk show. Sí, y ahí ha regalado como el cheque. El cheque. Yo recuerdo en mi juventud que había Pagano, bastantes telenovelas brasileñas que llegaban en ese tiempo. Sí, sí. También fueron famosas Sí, es una industria muy grande. muy grande Sí. tiene Brasil. No me recuerdo cómo se llamaba esta novela, pero era como del Amazonas, algo así. Pero enseñaban De siempre, Amazonas, sí, enseñaban sí. toples a veces y yo, Sí. mira. Yo creo que Pantanal. Pantanal, Que sí, no era exactamente el Amazonas, pero otra era- parte de Brasil, centro-oeste. Ujú. El Amazonas está en el norte de Brasil. Sí. Y la parte centro-oeste se llama Pantanal. Pantanal, sí. Es como una selva pantanera. Es distinto del Amazonas. Como, sí, y se pasaba ahí. Sí, yo tenía tal vez unos Sí. 8 Sí, o 10 años sí, por sí, ahí, sí. me entraba curiosidad Sí. de ver. Sí, estaba buena. Una telenovela, sí. Está. Y ahí de Portugal fue que te mudaste a Sí, Finlandia, ¿verdad? sí, de Portugal yo viví por 6 años y llegué a Finlandia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Finlandia? En Finlandia ahora hace 9 años. 9 Sí, años, ¿no? sí, ¿Sí te gusta? sí, ¿Estás me pasándola encanta, bien? Me encanta, sí, sí. Sí, me encanta de verdad la Finlandia porque ¿Crees que es un lugar bastante relajado? sí, a mí, sí, cuando tengo que evaluar Ujú. las cosas Positivas, de vida, ¿no? de Ajá. vida, por ejemplo, como paz, seguridad Mm. y cuando todo funciona, Sí. se hace fácil la vida. Sí. El país más feliz del mundo, dicen, ¿no? Dicen que sí, sí. Yo En creo ese que sentido hay razón, funciona. hay razón para esto, sí, Ujú. sí. Claro que es duro el tema Del invierno, el frío, invierno, todo el frío, esto. la oscuridad, Mm. pero Pero ahí se maneja, ¿no? hay como se dice, conforto, ¿no? Confort, sí. Sí, porque Mm. tú puedes criar el conforto, ¿no? Sí. Hacer cosas, por ejemplo, sí, no se cambia la naturaleza, Mm. pero tú puedes viajar. Mm. Claro que el tiempo de coronavirus ha sido durísimo para Sí, mucha gente. perdón. Sí, pero yo tengo Pero creo que la naturaleza acá también es bastante buena, ¿verdad? Te ayuda Sí. bastante a relajarte, Sí, bastante a sí. meditar. ¿Te gusta meditar bastante? Sí, yo lo medito, Meditando. sí, sí, por cuenta de... Es parte de tu Sí, religión, ¿verdad? sí, Budista. ¿Cómo fue sí. que iniciaste con Sí. el budista? La atrás cuando has dicho que yo perdí a mi papá Mm. y mi hermano, seguido así, un año de diferencia, yo empecé a refletir acerca de la vida, ¿no? Mm. Lo que es malo, lo que es lo bien, lo que, ¿sabe? ¿Quién nos da quién escribe el destino Sí. de nuestra vida? Y estuve un poco agnóstico, ¿sabe? Con pesimista sobre todo, con las cosas de la vida. Con Sí. mala vibración, Sí, bajas, sí. me imagino, ¿no? Sí, y un gran amigo me ha invitado para una reunión budista. Y cuando fui ahí, yo encontré la atmósfera que me impactaba de una manera, Sí. la vibración de las personas. Y cuando empecé a hacer la práctica, yo he sentido concretamente la diferencia en mi vida. Ujú. Entonces, desde ahí yo decidí que iba a seguir el camino del budismo. Ujú. Entonces, me aprofundé como todos los días, es como hacer gimnástica. Ujú. Tú no puedes como esperar un resultado de un cuerpo fuerte Sí, o es cuestión de práctica hay que siempre. practicar. Ujú. Sí. Cuando Ujú. practicas más, porque el objetivo del budismo no es que tú no sufras, Ajá. es para que tú puedas como la medida en que sufre, Ujú. saber cómo tratar el sufrimiento, sufrimiento. que hace parte, Mm. hace parte.
Sí, aquí tengo 3 conceptos del budismo. Por ejemplo, la vida es sufrimiento, dice dukkha. No sé si conoces ese concepto. Conozco, pero sí. Dice, el sufrimiento es el fruto de los deseos del ser humano. Exacto. Tanja, dice esto. Sí, sí. Y el sufrimiento cese cuando se extingue su causa, dice. Sí, sí. Pero, ¿sabes que como voy a hacer una comparación? Que, el budismo nació hace más de 3.000 años en India, el norte, no cerca de India, norte de India, con Siddhartha Gautama, que se vivía en una zona llamada Sakya. Sí. Por eso que se convirtió en Sakyamuni, Buda. Entonces Siddhartha era un niño muy rico que su papá, como evitaba que él estuviese en contacto con la vida, con la realidad. Con la realidad. Sí. Y por muchos años su papá ha tenido éxito. Pero un día él se salió del palacio y se fue a la calle. Entonces encontraba la realidad, cómo se vive en la calle. Sí, había mucha pobreza, mucha gente que sufría. Y de manera que decidió se dedicar para comprender los sufrimientos de las personas. Y Sakyamuni ha estado en contacto con otras religiones en India, que es un país que hay millones, ¿no?, de religiones. Sí. Sí. Entonces Sakyamuni ha dedicado su vida estudiando otras contacto y practicando otras religiones hasta que entendió que el sufrimiento hace parte. Y una parábola que dice que no hay que los extremos, ¿sabes? No, tampoco menos, tampoco es como muy alto. Sí. Y que la parábola que había una persona que estaba tocando la cita y apretaba la cuerda de la cita, y cuando apretaba no llegaba el sonido, ¿sí? Sí. Como soltaba la cuerda, el sonido estaba mal. Se apretaba mucho, se rompía. Entonces entendió Sakyamuni que el camino del medio. Entonces Sakyamuni interrumpió todos los sacrificios que hacía antes y pasó a dedicarse al concepto de iluminación del budismo. Buda es como iluminado, como lo significado. Sí. Y el budismo se expandió de India hasta del norte de India para casi toda India, para el centro europeo, asiático, en China, sudoeste asiático, hasta este de Asia, Corea y Japón. ¿Pero es el mismo tipo de budismo que se practica o es diferente? Sí, digamos, por ejemplo, en Tailandia. Sí, es distinto, porque en la India. Los budismos la esencia es lo mismo, pero ¿cómo que puede ser? Ha estado en contacto con la cultura local. Sí. Y con esto se creó como sus propios cambios. Sus propios cambios, sí. Y teorías distintas, con la base del budismo, que es causa y efecto. Todo lo que lo hace, lo produce una causa. Sí. Porque la imagen del Buda en Tailandia es diferente, ¿verdad? Sí, está sentado y tiene algo en la cabeza. A cambio, por ejemplo, el de China es el gordito, ¿verdad? Sí, sí. Hay diferentes imágenes, ¿no? Sí. Y hay distintos budismos, como el cristianismo, que hay los protestantes, los católicos, que crean una vertiente así, otros así. Y hay los ortodoxos, ¿no? Ahora el tema de los ortodoxos muy grande. Y el budismo es igual, la esencia es lo mismo, pero hay líneas que tratan del tema de la vida un poco más como se dice, más como estricto, otros menos estricto. Y hay los Theravadas que no comen tal vez carne, son vegetarianos, y hay los, ¿cómo se llama? Los Mahayanas que son más como de los últimos, puede decir, los últimos 1000 años contemporáneos, así, puedo tratar como contemporáneos. Sí. Pero he leído que en el budismo se puede encontrar llegar al nivel del nirvana, que es el máximo. Sí, nosotros del budismo de Japón, el budismo que practico se llama el budismo de la Soka Gakkai, que es una organización que nació a los principios de los años 1900 en Japón y tiene más de 12 millones de miembros por todo el mundo. Y practicamos el budismo de Nichiren Daishonin, que fue un monje que vivió en Japón en 1200. Y este monje
advirtió la sociedad, el gobierno y la sociedad, para que los deseos del mundo lleven nosotros la iluminación. No que tenemos que abdicar, como no tener deseos. Sí. Los deseos llevan nosotros a la iluminación. Pero lo más importante es lo que hacemos con los deseos. Sí, esto es lo más importante. Entonces... Porque en los deseos también puede entrar el ego, ¿no? Exacto. También. Es una lucha, ¿no? Y el ego es el que te grita más siempre en tu cabeza, ¿verdad? Que eres el mejor o otra vez eres el peor, que te pateen. Porque es natural. Porque nosotros, para efecto de comparación, nosotros hacemos comparación con las personas, con lo otro, ¿no? Sí. ¿no? Ese tiene mejor auto que yo, yo que también quiero. Por eso que el budismo advierte a las personas para buscar aprimoramiento, como desarrollo propio. Impactar el ambiente, de manera que es una práctica altruista, digamos así, como de dentro, no para buscamos de fuera para adentro. Sí. Y no hay lo malo, lo bien, no hay como... Claro que por veces en la cultura judaica cristiana nosotros tenemos la tendencia de pensar como un efecto de lo malo, ¿sabes? Sí. Pero no necesariamente en el budismo el efecto malo es el malo. Sí. Hay que comprender el efecto. Sí, no hay castigo. No hay castigo. Sí. No hay castigo. Sí. Y no hay como, ¿cómo se llama? Fatalismo. Sí. Esto que más me... ¿Te gusta más de la religión? Sí, que siento una lástima, porque hay religión que trata como la vida con fatalismo. Sí. Es así porque es así. El acto, la acción y el acto tiene un castigo. Tiene un castigo, ¿sabes? Esto yo creo que hace daño para las personas, como pensar de manera... las personas se crían kamikaze, ¿sabes? Sí. Aunque sea porque Dios ha querido, sí. ¿Tú crees en el karma? Sí, creo. El budismo trata del karma como una... ¿Cómo se llama? Una maleta. Sí. Cuando tú... La carga, la llevas, ¿no? Cuando nace, Ajá. ya llega con una maleta. Sí. Y la maleta, todo lo que vive se guarda en la maleta. Entonces... Ya cuando uno abre la maleta, lo encuentra otra vez. Se encuentra otra vez, ¿entiendes? Es así, esta analogía de karma para los budistas. Sí. Y las vibras negativas, vibras positivas también. Sí, hay líneas del budismo que cree más como, creo que místico, el místico de folclore, como una manera folclórica. Pero nosotros del budismo de Soka Gakkai, de Nichiren Daishonin, creemos en lo místico como puede describir el místico. Es como fenómeno. El fenómeno de la vida es místico. Aunque que lo crea como explicar, te lo puede comprender. ¿Entiendes? Todo tipo de vida, todo tipo de manifestación es fenómeno. Entonces, de una manera que las funciones que existen en el universo son concretamente en fenómenos que se manifiestan. Por ejemplo, si estoy en la calle caminando y con mi teléfono mirando y que voy a poner el teléfono, guardar el teléfono y se cae y se quiebra todo el teléfono. Se quiebra. Y yo, qué malo. Pasó un fenómeno que se cayó. Un ejemplo. Sí. Pero en el mismo momento que supuestamente yo debería estar de otro lado de la calle, se pasa un accidente. Algo peor. Sí. Entonces, esto es un tema que el budismo trata como una manifestación del fenómeno que existe en la vida o que permea la vida y que ha pasado con tu vida ahora. La explicación que el budismo da para... Y esto puede pasar con cosas
positivas y negativas, no malo, no. aunque pasó malo. Sí. En el primer momento mi teléfono, la pantalla como dicen los argentinos, se cagó todo. Sí. Se cagó todo, boludo. Sí, pero el resultado, mira. Hay cosas peores también. Sí, sí. ¿Y se reza en el budismo? ¿No? Sí. ¿O más que todo se medita? Sí, sí, practicamos. Sí, a mí me gusta el tópico de... En budismo no se pide, se pide, se invoca. ¿Pero se puede pedir deseos en el budismo? No sé, la actitud de la práctica no es pedir, porque pedir es como se accesa, porque existe, ya está. Hay que accesar. Tú no sabes cómo, pero búscalo, ¿sabes? Búscalo, como practícalo y entienda cómo puedas accesar. No importa lo que sea dinero, cosas materiales, cosas espirituales, cosas del cambio de una situación, una relación. Sí se puede pedir, entonces se puede accesar, sí. Pero ¿cómo accesar? Digamos, uno está meditando y dice, quiero hoy que pasar un examen, no sé. Sí, hay concretamente tipos de accesos. Vamos a decir que estamos, ¿qué piso está aquí? Estamos menos. Ok, no funciona, pero digamos que estuvimos arriba, en el segundo piso. Sí. Y yo lo miro, la calle muy linda, otro lado tiene un bosque. Vale, yo puedo volar hasta allá. Yo voy a pedir que tengo la capacidad de volar. Si no puedes, no. La realidad no te permite hacerlo, porque tú no has nacido como un pájaro, por ejemplo. Sí. Entonces, yo no puedo accesar una cosa imposible de esta manera, que yo no tengo la configuración, las características de un pájaro para volar hasta allá, al parque, al bosque. Entonces, hay accesos y hay accesos. Sí. Hay accesos que pertenecen a nosotros y accesos que no pertenecen a nosotros, ¿entiendes? Sí. Entonces, de manera que todo lo que está en el campo de la vida de las personas, tú tienes derecho, tú tienes acceso. Hay que encontrar, hay todo. Pero siempre más que todo meditándolo. Hay que todo meditándolo. Como nosotros tenemos un objeto de meditación para la observación de la mente. En este objeto, mandala, que miramos y encontramos todas las funciones de la vida allí. Y las funciones buenas, malas, positivas, negativas, todo está allá. Y nosotros miramos para la observación interna de la mente. Entonces, cuando recitamos Nam-myoho Renge Kyo, como un mantra, que es como puedo dar un ejemplo de una agua, un vaso de agua, y la práctica del Nam-myoho Renge Kyo, como digamos que pone una cuchara de azúcar en el vaso del agua. Y cuando se mueve, la agua se convierte clara, pero se baja después, se mantiene transparente, limpia. Esto es el efecto que nosotros consideramos que el Nam-myoho Renge Kyo hace en la vida. ¿Sí? Cuando tú invoca o accesa, se levanta, pero se baja. Y cuando se baja, tú lo ves todo, capaz de la percepción. Como en la vida, ¿verdad? Uno a veces alto, bastantes problemas, a veces los problemas bajan, a veces también uno está sin problemas y así va, ¿verdad? Es una curva de todo el tiempo. Y estamos en la misma nivel. No ha cambiado nuestro nivel, pero la comprensión ha cambiado. Sí. ¿Y esto del budismo lo practicas en tu trabajo también? Sí, yo puedo practicar donde quiero, pero... de pronto si lo usas cuando trabajas en algo, sí, por supuesto. ¿Meditas antes? Sí. Hay una frase que me gusta mucho que mi maestro, Daisaku Ikeda, dice que cuando se acaba nuestra capacidad, nuestra
fe opera. Sí. Esa como, pero en el budismo el tema fe es creer. Es creer más que todo, como casi como esperanza. Sí. Casi, Sí. casi. Es una línea entre esperanza y creer. Sí. Sí, porque digamos, cuando hay personas cuando están tristes, tal vez, o deprimidas, están usando algo para canalizar esa energía, ¿verdad? Como también es energía mala, digamos, si uno está triste es energía mala, pero esa energía también se puede usar para, qué sé yo, para hacer música, para jugar fútbol, para hacer algo, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, en mi caso, el budismo ha entrado por el tema de sufrimiento, de extremo sufrimiento de la vida, como sin esperanza, la muerte de tu todo, padre, ¿sabes? ¿no? Entonces, yo comprendí en mi vida que este era el sufrimiento más grande. Todos los sufrimientos eran secundarios, como problemas de dinero, que había mucho, todo. Y a través del niño interno que tenías adentro, que había que curarlo más, bastante, ¿sabes? ¿no? Más grande que ha vivido, más grande. Tú vas a vivir en Oulu ahora, en norte de Finlandia, como ha pasado, Congelado por 2 años y medio. No pasa nada. Tranquilo, no puedo. Porque entonces comparar con, no hace comparación, pero cada persona tiene su sufrimiento. Sí. Entonces para mí el budismo me ha ayudado a superar la cosa más dura que ha vivido hasta ahora. Sí. Entonces concretamente yo puedo decir que te ha ayudado bastante, sí, ¿no? Sí, yo he visto bastantes documentales sobre eso, sobre el niño interno que tiene uno, ¿verdad? Que desde la edad de más o menos de los 3 a los 8 años es cuando uno tiene esa esponja que absorbe sobre, sobre la vida, el entorno que tiene uno, y aparte uno va creando su propia forma de ser, que te va a ayudar en el futuro, ¿verdad? Sí. Entonces esas partes son muy fundamentales, esa edad, porque ese niño que uno, tal vez un niño que te ha lastimado de algo, ¿verdad? Sí. En el futuro va a ser tu personalidad, va a ser así, un poco, sí. Ahora este tema me toca mucho porque me encanta del cerebro, porque hace poco más de 20 años que se puede hacer pesquisas que se puede estudiar el cerebro de las personas sin tener que una persona está viva, ¿entiendes? No, porque antes... está muerto, ahora vamos a ver qué pasa. Así como el cerebro de Einstein. Exacto. Que lo tienen congelado ahí. Pero ahora, hace poco tiempo, la ciencia que ahora que una persona se puede estudiar lo que pasa cuando está sintiendo algo. Y esto aún no me recuerdo la parte del cerebro, pero hay una parte específica dentro que se dice neuroplasticidad. ¿Por qué plasticidad? Porque se puede moldear. Entonces, este tema que ahora que del cerebro que ha levantado de los niños es de lo más importante porque es lo futuro, es la generación. Entonces, es mucho verdad que cuando una persona se está en contacto y pensando que es malo, que sufre y que no puede, por cierto, esto tendrá un impacto muy negativo en concreto. Muchas religiones, sobre todo el budismo, ya decía esto. Eres lo que piensa, ¿entiendes? ¿Sabes? La cosa. Hay un sentido. Creo que cuando alguien está deprimido, creo que hay químicos que el cerebro tira a tu cuerpo, ¿verdad? Ahí es donde empieza ya neurotransmisores, dolores o cosas cardíacas y todo esto, ¿no? Ahora ya se sabe mucho del tema sobre el químico, ¿no? La conexión que hay con los intestinos y los hormonas, ¿entiendes? Sí. Esto impacta en los sueños, impacta con todo, con la vida, ¿no? Sí, estaba viendo ese de Netflix, el documental sobre el cerebro. Sí. Ahí donde le dan algunas partes a personas que son depresivas, le dan LSD. Entonces el cerebro empieza a funcionar partes que nunca se comunicaban, empiezan a comunicarse juntas. Pero solo cuando están con ayahuasca, por ejemplo. Sí. ¿Has probado ayahuasca? La ayahuasca es bastante popular en Brasil, ¿verdad? Sí, es muy popular, pero... no se encuentra así tan fácil, ¿no? No se encuentra tan fácil. Ahora creo que pero ya estoy más de 15 años fuera de Brasil, no creo que... Lo más turístico he visto yo bastantes que se hacen pasar por chamanes y todo esto, ¿verdad? Sí. Y el tema de este... Mira, a poco ha dicho de mi infancia, ¿no? Que hay un lugar pequeño, muy espacio para los niños, todo esto, todo. Y ahora no se hay espacio.
Y yo creo que pasa lo mismo, la comparación con la ayahuasca, que antes se utilizaba, no importa si ayahuasca, la coca, la marihuana, no Sí, importa, cada lugar tiene su... Sí, es ancestral eso. Ancestral, desde sí. hace mucho tiempo que Sí. no es nada Lo nuevo. problema es cómo lo usa y el Sí. ambiente que lo pone, ¿entiendes? Yo creo que es muy sencillo, porque no se puede decir, es incorrecto, es correcto, Sí. pero hay que, mira, es para eso, Sí, el ambiente es eso. Muchas Hay un culturas, ¿sí? pesquisador brasileño se llama Siddhartha, interesante, que le dice que su teoría que, sobre todo la marihuana, que es su especialidad, que la marihuana, él recomienda que ninguno pruebe marihuana antes que esté neuroplasticidad hecha, después de los 20 años, 22, Sí, 20, cuando el cerebro está más maduro un poco. Está más maduro, sí, porque cuando eres joven, tienes ganas de todo. Sí. Y Comerte el mundo. Sí, comerte el mundo, sí. Hay que ver esto, son las hormonas, ¿entiendes? Sí, Sí, bastante, sí. sí, Cuando uno es joven, quiere probar de todo. de todo, sí. Y eso que estamos hablando ahorita del cerebro, también, digamos, vamos a hablar de tu trabajo, ¿verdad? Sí. Digamos, cuando haces algún masaje, digamos, el estrés es bastante viene del cerebro, ¿verdad? Que es más que todo tus pensamientos y todo. Hay masajes especiales para curar el estrés o calmar el estrés, porque no sé, creo que a mí se me puede, encanta ¿verdad? mi trabajo. Yo soy afortunado de encontrar, ¿sabes? Que he encontrado la masaje. Sí. Y lo practico desde 2004, exactamente. 2004. Desde 2004 lo hago masajes siempre, trabajando. Y esto me ha dado la capacidad de el contacto, sobre todo con las personas, ¿no? Claro. De comprender. Sí, porque es contacto físico. Sí, que tienes, exacto. ¿verdad? Porque esto es un tema muy que me toca, porque naturalmente nosotros en la ciudad, en la sociedad, tenemos contacto visual, Sí, por veces auditivo, sí. y muy raro El contacto físico. Mm. Y yo prácticamente tengo casi todos los sentidos en contacto con las personas, porque aunque no quiera, yo siento olor de la persona. Sí. Aunque no quiero, yo oigo. Si se bañó o no se bañó. Sí, sí, aunque no quiero, ¿sabes? Tengo que tocarla, ¿sabes? Mi trabajo, parte de mi trabajo, ¿sabes? Entonces, y la masaje, como yo vengo de una mentalidad holística, en los sentidos de que la persona es todo, no es como un problema, no nace solamente en una parte, hay una razón. Entonces yo he entrenado mi carrera para entender las personas de manera a comprender lo que afecta de verdad esto. Un ejemplo concreto. Una persona que tiene mucho estrés. Yo puedo dar un ejemplo de en Finlandia las maestras, las profesoras. Los padres. Sobre todo las profesoras de Finlandia. Tienen estrés los profesores. Tienen un estrés característico de una tensión demasiado esta área. Sí. Por veces están la clase, la sala, así, la tela, porque ellos tienen la tela, el ordenador aquí, y se levanta, se va, y tal. Y se lidia mucho con los sufrimientos de los estudiantes. De los estudiantes, sí. Mucho, sí. Porque mi mujer es profesora y por eso yo siento que ella está un poco afectada por una situación de un estudiante que está pasando algo muy duro. Sí, igual la mía también es profesora, también maestra y madre al mismo tiempo, entonces es una bomba. Una bomba, sí. Una bomba, sí. Entonces yo tengo esa percepción. Hay características de tipos de profesión que afecta una parte específica del cuerpo. Entonces yo he creado casi una táctica en mi trabajo que, entendiendo yo como la rutina, ¿no? De manera muy no tan invasiva, como de manera, entendiendo la rutina de las personas, yo puedo entender lo que afecta, entonces la consecuencia del afectamiento, porque el cuerpo se reacciona. Aunque, por ejemplo, tener un dolor, barriga, hacemos así, de protección. Entonces, los dolores son señales para el cuerpo. Entonces, un dolor va a afectar el tema, tiene
tiene 3 hijos, ¿no? Sí. Y el Pequeñito, dolor de espalda. el dolor de espalda. Que me está Sí. ahorita. ¿Y ¿Qué parte segura su hijo? Acá lo cargo siempre. Lo carga así, Sí, ¿no? entonces se sienta ¿Y cuando acá, está haciendo cosas en la acá. cocina, por ejemplo? Sí, ¿Qué- con una mano acá. ¿Cómo? ¿Pone la derecha o la izquierda? En la izquierda. La izquierda, ¿no? Sí, porque usa la derecha. Te usa la derecha, ¿no? Sí. ¿Y cuántos kilos la pesas? 8 8 kilos. 8 kilos. Pesa 8 kilos aquí. Ajá. Esta parte, seguramente, el bíceps Sí. estático. Mm, Es muy duro. mm, Y tiene 8 kilos, ¿no? sí. No tarda que te da 10 kilos. Ya, pronto. Sí, esta parte se compensa. Sí, ahí es donde tengo yo el Opuesto, ¿no? Sí. Ah, lo sabía. Sí, Sí, claro, eso, sí. el cuerpo es inteligente, ¿no? Mm. Porque aquí está pesado, se contrae acá. Ajá. Sí. Opa, mira, ¿dónde está tu centro de la gravedad? Sí, el primero me sacó un poquito de ¿cómo se llama? De pelo blanco. Del pelo blanco, ¿no? Ah, esto. Y ya el segundo ya me sacó dolor de espalda. De espalda, Y sí. el tercero dolor de espalda y un poquito calvo. Ya me está quitando el pelo. Así es. Pero ¿cómo es el tema aquí en Finlandia con tu trabajo? Digamos, es una cultura que el contacto físico no es mucho como tenemos ahí en Latinoamérica, que uno saluda de beso, acá todo, ¿verdad? Es verdad. Aquí el contacto físico es un poco así, Sí, distancia. abrazo, Ah, cosas o así, es distancia. verdad, es Pero verdad. sí en tu trabajo, que sí es bastante físico, ¿cómo es que lo tratas? Digamos, con un cliente, Sí. ¿tratas de la manera de todo hacerlo suave? Digamos, paso No, a paso. porque esto no afecta de ninguna manera en mi trabajo, porque culturalmente los finlandeses son adeptos, ¿no? a tratamiento, aunque sea en la sauna, Ajá. Sí. aunque sea masaje, es parte cultural. Sí. Yo creo que la parte de la desnudez no tienen ellos problemas acá. No, Porque hay saunas no mixtas, tiene. hay saunas Sí, de hay saunas mujeres y mixtas, hombres, hay- el mismo. hay saunas, Y luego sí, también hay sí, gente sí, desnuda, sí. topless en la Sí, playa. exacto. Eso no hay problema Exacto, para eso. ¿verdad? exacto. Y es un poco raro porque digamos, pueden enseñar, pero ya Sí, el contacto físico es sí, bastante sí. limitado. Por ejemplo, lo que más impactaba a ti en Finlandia, concretamente, como se puede decir el ambiente, a ti, lo que Sí. más te impactaba, una pregunta. Bueno, tal vez sí, un poco sí, esto de la desnudez, que fue muy normal acá. Sí, Digamos- pero a mí lo que más me impacta en Finlandia es el espacio. Hay espacio para todo. Para todo. Sí. Ujú. Tiene su casa. Sí. Ahí compra una casa o alquila. Ahí no puede no ser grande, pero pequeño, va a tener un espacio reservado Para ellos. para un barasto o alguna cosa así. Ujú. El tema de espacio en Finlandia es muy importante, muy importante. Ujú. Y no hay como, por ejemplo, perdón, puedo pasar, ¿sabes? Sí. No hay la excusa para pasar, como en Finlandia. Ujú. Como en los idiomas portugués, latinos, como el inglés. Sí. Excuse me, please. Ujú. Sí, el please no existe. No existe, no existe. Ujú. Porque el tema de espacio en Finlandia, todos lo saben, hay que Tener tener espacio. Sí. 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 Y entonces, tratando el tema de la sauna en Finlandia, Sí. los finlandeses en la sauna y alrededor hay siempre espacio, ¿sabes? Sí. Porque es como es como el tratamiento, es más que lujo, es como un tratamiento. Es todo un país muy frío y antes no había como tecnología, ¿entiendes? Sí. Y la sauna es un momento de Íntimo, ¿no? íntimo, como hacer como calorar como todo, Sí. todo. Y hay reglas dentro del sauna también, ¿no? Hay Hay reglas que sí, no, sí. no se dicen, Con pero ropa ya no se- sabe. con ropa no se Sí, entra. sí, sí. Hay chistes de los extranjeros que llegan a Finlandia primera vez, como calzoncillos. Sí, que es así. No, mira, ya saben. Ya saben. Pero ya saben cómo también espantar a los extranjeros. Sí. Le echan más agua. Ah, Y sí. ya sabe uno que va para afuera. Sí, sí. Exacto. Oye, ¿y ahora con tu trabajo tienes algún propio estudio o cómo lo haces? ¿Vas a diferentes lugares? O... No, yo tengo un propio estudio ahora hace más ¿Dónde de está 3 tu años. estudio? Está en Roihuvuori. Ujú. ¿Cómo se llama tu estudio? Se llama Dominus Santos. Dominus Santos. Ujú. Sí, sí. Dominus porque Santos es mi apellido, Sí. apellido de mi papá. Y Dominus porque Dominus en latín significa como propietario, Ajá. también como dueño Ajá. del lugar. Ujú.
Domus, casa. Dominus, dueño de la casa. Okay. Pero se usan don. Hoy está muy pejorativo, don, como Don Juan, don. Pero don antes era como ¿cómo se dice? Un sufixo para alguien. respeto. Sí, el don. Sí. Sí. Entonces el dominus para mí es como una autoindependencia, porque siempre he trabajado para otras personas, otros lugares. Sí. Entonces cuando sentí la oportunidad de crear mi empresa, yo quería poner dominus con esta actitud de como dueño de mi propio espacio. no espacio, pero de como mi éxito y mi error. Sí. Exactamente. ¿Y qué tipo de masajes es los que haces? Como he estudiado en la escuela de Japón, yo tengo la base muy fuerte de Shiatsu, que es una técnica japonesa, y ya me he dedicado por más de 8 años con Shiatsu, haciendo solamente Shiatsu. Cuando me fui a Portugal, yo empecé a estudiar otras técnicas distintas, como sport massage, como la técnica de la fascia, manipulación de la fascia. ¿Más fisioterapia o no? No, porque claro que hay en la fisioterapia, es una categoría acima de la masaje, pero la masaje es más como, puede ser, más... hay que haber toque en la masaje. Sí. Fisioterapia no necesariamente tratamiento con toque. Se puede como te poner una máquina, enseñarte a hacer movimientos o te recorregir con su posición, mirarte y todo. Aunque lo hago algunas partes, que tengo la práctica de esto, ¿no? Como ha dicho el ejemplo de los papás, de la mamá, que carga al hijo y otro lado sufre. Para de sufrir. Sí. Por ejemplo, dime que tengo dolor mucho en la cadera. Y yo puedo tratar la cadera, pero es mejor que lo sepa por qué tiene el dolor de la cadera. Lo que causa el dolor de la cadera. Entonces lo pregunto. Sí, lo investigo. Sí. Y no sé si te puedes dejar ahí tus contactos. Claro que sí. Sí. Tengo un espacio, un estudio. Hay que hacer reservar. Hay que reservar. Tengo la página que es www. ¿Se dice W en español? ¿W o W? No, sí, porque yo hablo español de la calle, no he estudiado. Entonces, hay cosas que hablo y empiezo a hablar. Pero vamos bien. Me he dado cuenta que, espera, no, esto se habla español o portugués. Estoy hablando portugués. www.dominus-santos.com. Bueno, ahí lo voy a apuntar, lo voy a poner ahí en la pantalla y te hay la contactan. pantalla, si hay como la pantalla, hay un calendario que el cliente puede elegir el tiempo que está disponible. Y por regla trabajo todos los días de la semana y incluso sábado menos tiempo. Sí. Igual también te puede dar una charla contigo ahí, charla interesante, hablar algo interesante ahí. Vale. Es muy curioso también, ¿cómo son los días en portugués? ¿Es primera o primero? No, Primera, lunes es primera, ¿no? Primera es domingo. Domingo, sí. Domingo, ¿eh? Domingo porque es el día del sol, el día del Dominus, sol es como señor, ¿no? ¿Y después empieza? Segunda. Segunda es segunda-feira, pero segunda-feira. Segunda es martes para nosotros. Sí, martes, sí. Miércoles, tercera. Terça-feira. Terça-feira. Sí. Jueves, quarta-feira. Quarta-feira. Viernes. Quinta-feira. Quinta-feira y sábado. Sábado. Sexta. Sexta-feira. ¿Sexta cuál es? Sexta es viernes, ¿no? Viernes, ¿eh? Sí. Sí. Y sábado. Sábado también, sí. ¿no? Sí, yo recuerdo que hablaba con alguien de Brasil y decía... En portugués es chistoso. La primera. Sí. El primer día es domingo. Domingo, segunda, terça, cuarta, quinta, sexta y sábado. Sí, yo creo que tal vez a los brasileños bastante se les entiende. Cuando alguien habla español, más que los portugueses, ¿verdad? El portugués es un poco más cerrado. Sí, el portugués es cerrado. ¿Sabes que tengo un chiste muy cómico? Sí. Mi mujer, finlandesa, y
cuando nos conocemos en el sur de Francia. Y yo hablaba muy poquito inglés. Entonces, hablamos inglés un poquito y ha llegado un tiempo, como 5 minutos después, ya ha dicho, vale, mi vocabulario ahora se acabó. Entonces, y ella se reía como, vale, pero ¿dónde eres? Soy de Brasil. ¿Hablas portugués? Sí. ¿Y entiende español? Sí, tal vez, un sí, poquito. Por supuesto. Sí, entiendo, si hablas. Y empezó a hablar español como una latina. Sí. Yo, ¿cómo sabes español? Ella como respondía, porque yo he estado en Cuba, he tenido un novio cubano. Y yo, entonces empezamos a hablar como portuñol. Claro que para ella era más duro que para mí, ¿no? Sí. Entonces empezamos a hablar y yo empecé a como buscar, como leer, como periódicos en español para hablar con ella, ¿sabes? ¿Qué idioma hablan entonces en casa? En casa era una mezcla de todo, porque como viví en Portugal, ella se fue a Portugal y aprendió portugués de Portugal. Entonces cuando habla conmigo en portugués, habla con acento español, con portugués de Portugal. Y cuando no se recuerda de un nombre de una cosa, me dice en finlandés. Sí. Sí, Entonces mezclan una mezcla de todo. Sí. Pero saludos portugués, habla Sana, ¿verdad? Sana, ¿no? Sala María. Sala María. Sí. Nos hemos conocido hace un par de años, como 10 años. Estábamos en la misma escuela, pero ella está en danza, está en diseño gráfico, pero me hablé con ella hace bastantes años. Sí. Vamos a hablar sobre unas cosas sobre Sao Paulo, sobre la tierra de Sao Paulo. Como habíamos mencionado antes, Sao Paulo tiene la comunidad japonesa más grande fuera de Japón, ¿verdad? Exacto. Se encuentra en Sao Paulo comida japonesa, me imagino, por todos lados, ¿verdad? Sí. Sushi, todo tipo de comida, todo tipo de comida japonesa es muy, muy fácil de encontrar en Sao Paulo. Y sobre todo en el barrio japonés. Hay barrios japoneses. Libertad, el nombre Libertad. Pero que de principio, Libertad porque era un barrio de los esclavos. Sí. Sí, entonces hay una relación. Eran esclavos. Esclavos negros. Africanos de Brasil, ¿verdad? Sí. Como, entonces ahí llegaron los japoneses también. Ahí llegaron los japoneses y dominaron esta área como inmigración. Sí. Y es muy popular. Todo de Japón se encuentra allá. Hay una fiesta muy grande. Dos fiestas. Porque en Brasil la forma, digamos, física de las personas es totalmente mezcla, ¿verdad? Todo puede ser una un mezcla de brasileño. todo, Sí. Tú puedes encontrar un negro retinto, como muy negro. Brasil, puede ser de Brasil. Como yo, que tengo en mi familia negro, blanco y sangre indígena, nativo, una mezcla muy grande. Entonces yo voy con una persona rubia, sí. ojos azules, todo, ¿verdad? Mis hermanas nacieron como blanquita, como pelo rubio. Sí. ¿Y hay conflicto entre las culturas? ¿Todavía existe? La verdad que no se hablaba tanto de esto en Brasil. Era un tabú hasta final de 90. Desde 2000 hasta ahora se habla muchísimo y hay muchos conflictos. Entonces, sí, he visto yo que hay telenovelas, más que todo las telenovelas, que son personas, el personaje principal es una esclava, pero cuando la mira uno es una rubia. Entonces no parece esclava, pero es una esclava, una modelo. Casi. Ahora se cambia esto, se cambió. Ahora se más... enseña en Brasil, aunque no enseña, aunque intenta enseñar una cosa que no existe, porque antes la telenovela, se miraba la telenovela y parecía como todo muy lindo. ¿sabes? Ahora es más realístico. Ahora es más realístico, porque las personas, mira esto, ¿sabes? Se critican. Creo que ahora es más realística la cosa, ya no es tantas telenovelas, es de fantasía, que el rico y la pobre se casaba con esto, y ya sabía uno. Hay un tema ahora en Brasil que se dice cancelamiento. Que si tú lo haces algo que es un tabú, y tú te metes a hacer algo y hace mal, ahí todos se van, se cancelan. Vamos a ver también en Sao Paulo, comidas típicas, se podría decir el bauru y el acarajé. Acarajé ¿Qué son? Es más del nordeste de Brasil, que es de la Bahía. Acarajé es una comida acarajé. Es una mezcla, es como una simplificación. Una falafel hecho con frijoles blancos, una falafel así, hecho con frijoles blancos, y dentro hay una salsa
buenísima, que hay camarón, hay una salsa buenísima, Sí. que ha hecho con la parte interna del pan, Ajá. con óleo de la palma, y hay muchas salsas, y es como una hamburguesa Sí. de falafel. ¿Pero es más comida callejera o más comida de casa se hace? Sí, ¿O la restaurantes? calle, Eso, ¿no? la calle se es come, callejera, sí, ¿no? la callejera. Sí. ¿Es barato comer en Sao Paulo, en la No. calle? ¿No? Depende, sí, el São Paulo centro es carísimo. Es carísimo. Periferia, más barato. Ah. Sí, donde soy, por ejemplo, de la periferia de São Paulo. Sí, es más barato, Más barato. Pero São Paulo es una ciudad muy cara. Es bastante cara, ¿verdad? Eso Bastante sí, caro. sí, lo comparan bastante caro, con Nueva sí. York también, ¿verdad? Sí. Es así. Como un poco inflacionado todo, Sí. ¿sabes? Sí, Va cambiando. va cambiando, sí. Sí. Igual en Sao Paulo se encuentran los equipos de Sao Paulo y el Corinthians. Sí, y el Santos, ¿verdad? Hay 3 equipos de São Paulo, de la ciudad, que la más popular es Corinthians, Sí. que es considerada el equipo de los más popular de la gente, de la calle. Y São Paulo es el equipo que ha ganado más títulos de los últimos De la Copa Internacional, ¿verdad? sí, Copa Internacional, lo más famoso en Brasil. Y el Palmeiras. Y el Palmeiras es un equipo que antes estaba con la fundación del Corinthians, no me recuerdo si de Corinthians o de Palmeiras, son disidentes. Entonces se ha creado como esta rivalidad, Palmeiras y Corinthians, y el tercero São Paulo, de la capital. Sí. Y Santos es como... El equipo de tu corazón. El equipo de mi corazón, sí. ¿Cómo está yendo el Santos ahorita? ¿Está yendo bien? Y la verdad que yo no sigo más No tanto seguiste el fútbol, pero no está tan bien, hay muchas deudas, sí, se debe un montón de dinero con la venta de Neymar. Santos ha hecho una catástrofe con el dinero. ¿Es peligroso ir a un partido de fútbol en Brasil? Como así, digamos, yo he hablado con amigos argentinos y me dice, ir a un clásico en Argentina, eso es, dice que está la policía ahí con los perros, con los caballos acá así empujando a Es la igual, gente. en Brasil es igual. Están las hinchas Pero ahí. están separando los equipos, como los fans, ¿cómo se dice? Sí, los fans. Los fans están separados. Y no me recuerdo si antes había 40-60%. Después cambiaron por la violencia, un juego como solamente de un equipo y otro juego solamente de otro equipo. No creo si ahora se mantiene así. Creo que ahora hay una división de tal vez como 40-60%. Sí. ¿Y ahorita Brasil con qué equipo está? ¿Con qué grupo está? Ahorita en la Copa del Mundo. Brasil lo tiene fácil, creo yo, ¿verdad? No sigo. ¿No sigues el fútbol? El fútbol ya ha dejado como hace un par de años que ya no desilusionado. Creo que desde el Mundial de 2006. Ya no. Con aquel equipo como de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, todos buenos jugadores que estaban haciendo como eran los buenos, sí. Los clásicos. Sí. Yo tengo una anécdota, creo que sí ya te la he contado esa, una vez que nos conocimos, que una vez Guatemala jugó contra Brasil creo que la Copa de Oro en Estados Unidos le hacen esa. Y era equipo grande, era Tafarel, era Rivaldo, también estaba ahí, sí. Estaba Ronaldo, creo que era el más pequeñito. Sí, ¿no? sí. El otro no. ¿Gaúcho o No, era Ronaldinho? No era Ronaldinho, ¿cómo se llama? Era uno bajito. Romario. Romario sí, estaba sí, Romario ahí. Romario, bajito, sí. Y esa vez fue que, como expectativa, Guatemala no es potencia en el fútbol para nada. Sí. Entonces esa vez era que estaba jugando la clasificación para pasar a la siguiente ronda. Y iba ganando Brasil 1-0. Zagallo quiere que esto se termine. Nervioso Mario. Viene el tiro de esquina. Le pega Machón. Hacia el centro. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Ya al último minuto, el goleador del equipo fue que metió un tiro de esquina, cabezazo y empató gol de Guatemala. Y bueno, para ustedes malo. Creo que al final ganó la Copa Brasil. Pero para nosotros eso fue en los 90, creo yo, por ahí. 90 por ahí. Pero estaba mal Brasil en los 90, sí. Y ¿cómo se llama? Y
cada vez que juega Guatemala, enseñan esas imágenes del partido. Sí. El éxito, ya, ¿no? Las imágenes ya todas Claro que casi sí, están ahí. claro que sí, un gran éxito. Pero peor son los griegos, ¿sabías? Mi esposa es mitad griega finlandesa. Tenemos tienen un canal de televisión que pasan el partido de la Euro 2004, donde ganaron la Eurocopa. De Portugal, en Portugal. En Portugal, sí. Entonces pasan es un canal sobre esa copa. Sí. Entonces pasan todos los partidos, todos los días, es lo mismo. Digamos, de eso se trata el canal de fútbol, que solo pasan los partidos de Grecia jugando y sí está ganando en Portugal. Y sabe que el entrenador de Portugal era un brasileño que ha entrenado el Brasil campeón de 2002 con el gran equipo de Brasil contra Alemania. Sí. A ver cómo les va ahorita a Brasil, Dubái. Mi papá y yo siempre soportábamos Brasil. No soportábamos, que apoyábamos. Yo estoy traduciendo al inglés mal. Sí. Apoyando. Sí. Pero yo no sigo tanto. Fútbol para mí es como muy secundario. ¿Sí? Es otra. Sí. Y tampoco juego fútbol más, como evito jugar fútbol, así siempre tengo daños cuando juego. Lesiones, la rodilla y todo. Sí. En las artes marciales es más seguro. Es más seguro, pero practicas el jiu-jitsu, ¿verdad? Sí, bastante. Practico jiu-jitsu, entonces... ¿Pero qué es la diferencia del jiu-jitsu brasileño con el jiu-jitsu original? Original de Japón, sí, pero... ¿Es diferente? Es diferente porque, vale, con el advento de los japoneses en Brasil, ¿no? La cantidad muy grande y la medida, cuando lo jiu-jitsu en Brasil se ha crecido mucho, se mezcló con la cultura de Brasil. Y antes la cultura, como creo yo, sobre todo de la capoeira, propiamente la manera de la historia de Brasil de exportes como físicos, como la ginga del fútbol, todo esto. Sí. El jiu-jitsu ha ganado un carácter diferente, distinto en Brasil. Entonces se convirtió y el brasileño ha llevado el jiu-jitsu para el mundo como esta versión de jiu-jitsu. Son buenos en Brasil también. Sí, hay multicampeones de jiu-jitsu. Sí. Hoy el jiu-jitsu está fuerte en los Estados Unidos, hay otros extranjeros como muy buenos, pero todavía Brasil sigue como teniendo grandes campeones de jiu-jitsu. Pues se basa más que todo en neutralizar tu oponente, ¿verdad? Sí, en jiu-jitsu hay 3 pasos, principios, que es, primero es defensa personal, ¿no? Que es que si alguien intenta te golpear, te hacerte daño, tú defiéndete. Y la defensa puede pasar que tú lo evita, esquiva y se opone o neutraliza. Y para neutralizar se lleva al piso muchas veces. Sí. A veces no necesita, pero para neutralizar más efectivo se lleva al piso. Y después del piso, del tercer paso es submisión. Submisión es hacer con que tu oponente o tu agresor desista. Si no desiste, tú lo quiebra un bracito, ¿sabes? Un dedito. Sí, un dedito. Sí. Lo rompe una pierna, una rodilla. Sí. Entonces, más que todo, neutralizar, ¿verdad? Sí, neutralizar. Una persona a otra. Sí. Evitar como conflicto directo. Pues, ya, digamos, si te toca pelear con 2, ahí ya es diferente la cosa, ya no funciona tanto. Seguro que no te vas al piso, pero tú lo usas la técnica de jiu-jitsu para no ser afectado. Como si te lo golpea, tú lo controlas una mano, por ejemplo. Tú lo pones, puedes poner, por ejemplo, estoy acá y entra, tú estás aquí agrediéndome, ahí entra otro y yo lo busco, por ejemplo. Yo tengo que ganar la parte de salir. Porque yo corro. Porque el objetivo de jiu-jitsu no es como ganar. Sí. Es como evitar daño. Y para evitar daño, tú puedes hacer daño. Entonces, si tú me atacas, yo primero lo busco. Aquí es más fácil para salir. Entonces, lo evito un daño más grande, lo gano este espacio y me voy. Sí. Y aquí en Finlandia lo practicas también, ¿verdad? Sí, yo practico. Sí, ¿cómo es practicarlo acá en Finlandia? Digamos, hay bastantes reglas. Sí, en Finlandia hay una estructura muy fuerte, sobre todo el ¿cómo se llama el jiu-jitsu lito en Finlandia? Sí, el lito es como el sindicato. ¿Cómo sindicato? Sí. No hay sindicato. Sindicato de jiu-jitsu.
no es sindicato, asociación. Asociación. Asociación de Jiu-Jitsu en Finlandia es muy buena porque dan premios para los competidores. ¿sí? Y ¿has ganado competiciones aquí? ¿Sí? La verdad que yo no compito. No me más que todo mucho. práctica. Sí, sí. Más practico, tengo mucho beneficio con la práctica porque soporta mi trabajo. Como, ¿sabes? Como ¿te ha tocado pelear con el maestro Poncho Sierra? ¿No? Ha tocado pelear con sí. Y todavía espero Poncho Sierra a mi tatame, mi dojo privado. ¿Ah, sí? Tengo un tatame en mi espacio, porque por veces invito a los amigos y practicamos ahí. Poncho Sierra todavía no. Saludos al Poncho Sierra, aquí lo está viendo por supuesto. Es el que compartimos este lugar, aquí lo alquilamos este lugar. Y es maestro en Jiu-Jitsu, ¿no? Sí, está muy chistoso el espacio. Pero de la fuerza física que hay en Finlandia, porque los finlandeses son bastante... Entonces, el Jiu-Jitsu no es fuerza, es técnica. No importa que sea no importa. alguien no importa. 200 kilos. Claro que si tiene, por ejemplo, no tiene ninguna técnica y una persona muy fuerte, gánate. O si tiene muy poca técnica, una persona muy fuerte, gánate. Pero si tiene un nivel de técnica, una persona muy fuerte, puedes ganar de la persona. Aunque sea flaquito, no importa. Sí. Es más que todo de las técnicas, ¿verdad? Sí, porque ¿cómo se llama? Alavanca, es como una... ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama en español? Si tiene una madera. Balance. No, balance. Como por ejemplo, hay una piedra muy grande, tú quieres mover esta piedra. Bueno, una madera, otra madera, y levanta la piedra. ¿Cómo se llama este concepto? En portugués se dice alavanca. Alavanca, levantar, no sé. Es como crear un sistema hidráulico. Sí, no entiendo esto en español. Sí, de agarrar. Sí, no hay que hacer fuerza, hay que usar otro objeto para mover los objetivos. El Jiu-Jitsu es básicamente este concepto, pero es un puzzle, como los juegos de Jiu-Jitsu es como interesante, porque cuanto más técnica, más se queda como aglutinado el combate. Sí. Y por veces es un poco aburrido, pero cuando hay un momento de que se gana la técnica, supera la técnica del oponente, se viene la submisión. Y, es que es increíble. ¿Dónde salió? Yo he visto combates, porque Guatemala también tenía campeones de Jiu-Jitsu y era bastante fuerte, ¿verdad? Del uniforme que se usa, ¿verdad? Para mover bastante, sí, ¿verdad? El kimono, ¿no? El kimono hay que ser muy, muy como resistente, ¿no? Porque hay pegadas muy fuertes, ¿no? Que todo tiempo... la uña, ¿eh? Sí. No, y sobre todo la uña hay que ser muy siempre como cortas, porque puede hacer daño, ¿no? Puede prender la uña y hacer daño. Entonces hay que ser... Y puede también hacer como daño para su compañero, ¿no? De entreno. Sí. Como corta la piel. Una riñón en la cara también. Sí. Pero es un deporte muy fuerte para hacer los movimientos completos del cuerpo. Sí, bueno para practicar. Bueno para practicar, sí. Recomendado el Jiu-Jitsu. Sí. Entonces, bueno, D'Angelo, ¿lo dije bien ahora? Sí. Sí. D'Angelo, ¿no? D'Angelo, muy bien, sí. Pero puede llamar de Dan. A mí me encanta Dan, porque soy Dan desde niño. Desde que nací soy Dan. El Dan. Pues quiero darte las gracias por venir a contar tu historia. Muy interesante también la plática. Sí, gracias. Llegamos al final del programa. Te quiero dar algo. Por acá tengo un regalito por acá. Del Amazonas. Lo he hecho yo. Lo vendo en mi tienda ahí. Wow. Lo creé. Está ahí Río Amazonas. Sí, está lindísimo. Para que lo Muchas pongas gracias. por ahí. Seguro. Wow, está lindísimo. Muchas gracias, Francisco. De nada. Sí. Bueno, no sé si quieres dejar tus contactos otra vez. Sí. Mi número, mi teléfono es privado y comercial. Tu página. Mi página, ¿cómo se dice en español? W o W. O W. Cualquiera de las dos. Punto Dominus Viva o Santos.com. Sí. El rey del lugar, ¿cómo se podría decir?
Lo explicaste antes, pero era más o Sí, menos. y Raihuvuori está muy cerca está entre Itakeskus y Herttoniemi, Raihuvuori. Una zona de entre Itakeskus y Herttoniemi. Se puede ir en metro, ¿no? Se puede ir en metro, sí. Desde metro de Silitier se puede caminar como 10 minutos, 15 minutos tal vez. Y de Herttoniemi creo que es lo mejor cuando se coge autobús, más como 5 minutos, 7 minutos desde Herttoniemi. Sí. Está cerquita de aquí del Sí, centro. está muy cerca del jardín japonés. De jardín japonés, Sí, ahí sí hice un video sobre eso hace poquito ahí. Sí, Y es bonito. sí. Y cuando entra la primavera cambia todo. Aquí Sí, en se cambia Finlandia. todo, sí, sí, sí. Bueno, si les gustó, suscríbanse ahí. Nos vemos en la próxima de Sapo de Otro Pozo. Gracias. Adiós. Vamos a cortar acá.